el fotógrafo Yael Martínez Velázquez ha sido nominado al Premio Internacional de Fotografía World Press Photo, en la categoría Historias de Largo Proyecto, por su trabajo La Casa que Sangra, que le da una voz a las víctimas de desaparición forzada en Guerrero. Dicho estado es el segundo más pobre y uno de los más violentos de México. Las condiciones de sus habitantes son de marginación y pobreza. En 2016, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, estimó que el 64% de su población se encuentra en situación de pobreza y el 88.2% padece al menos una carencia social. Las desapariciones forzadas son solo uno de los síntomas que demuestran la crisis del Estado de Derecho que acecha a Guerrero. Yael Martínez ha vivido en carne propia estas experiencias, pues es oriundo de la región. Desde 2013, decidió documentar la vida de familias que tienen algún pariente desaparecido, pues se propuso encontrar indicios de carácter social y cultural sobre esta problemática actual, así como aquello que ocasiona la ruptura del tejido social en México. Para él, los sectores de clase baja y rural han sido los más afectados por la incapacidad del gobierno, que parece inexistente ante la ola de violencia y delincuencia que se vive en la entidad, derivada de las pugnas que los cárteles de la droga enfrentan entre sí por el control del territorio. En noviembre de 2018, una investigación independiente emprendida por un grupo de periodistas mexicanos reveló que Guerrero es uno de los estados con mayor número de fosas clandestinas, con 216. Solo lo superó Veracruz y Tamaulipas. De acuerdo con su registro, en total se descubrieron 325 cuerpos, muchos de los cuales fueron enterrados ahí muchos años atrás. Iguala y Taxco son dos de los municipios en los que más fosas clandestinas se han encontrado. Lo que queremos es recuperar los cuerpos de nuestros familiares desaparecidos, ha dicho el fotógrafo mexicano respecto a su proyecto. La Casa que Sangra es resultado de un ejercicio de Martínez Velázquez, que busca transmitir las secuelas que trae consigo la pérdida de una persona en el entorno más inmediato, la familia. Lamentablemente, el guerrerense ha vivido en carne propia este dolor, pues hace 6 años le arrebataron a 2 seres amados, de los que sigue sin tener paradero. A partir de entonces, ha ampliado su labor fotográfica para documentar casos de desaparición forzada en las 8 regiones de Guerrero. Al respecto, ha asegurado que busca generar una memoria histórica social para denunciar los problemas que existen actualmente en el Estado y cómo estos han ocasionado la desintegración de la sociedad y el deterioro de la identidad mexicana. Su idea es representar la forma en la que los desaparecidos cohabitan planos tan contradictorios como lo son la ausencia y la presencia.
pues son personas que no puedes ver, tocar, de las que no sabes nada, pero se mantienen en la memoria de aquellos que no pierden la esperanza de encontrar paz en una noticia tan trágica como lo es el hallazgo de un cadáver. Al respecto, evidencia también el creciente desgaste físico y emocional de las personas que aún no han obtenido respuesta por parte de las autoridades. Una carga de desesperanza y vacío profundo que las familias tienen que soportar. En suma, me propongo hacer un trabajo que refleje lo que sucede en mi comunidad y en nuestro tiempo, ha declarado. Yael Martínez Velázquez recibió el Fondo de Emergencia Magnum Religión, y fue nombrado uno de los 30 mejores fotógrafos emergentes del mundo, según la revista PDN Photo District News, en 2017. En 2015, fue seleccionado en la clase magistral Hope Swart Latinoamérica. Fue finalista en la beca Eugene Smith en 2015 y 2016, y nominado para el premio Juan Pauluf, el premio Pictet y el premio Infinity del ICP. En 2017, obtuvo el premio del público de la 17 Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen. Y en diciembre del año pasado fue elegido para el programa de talento global 6x6 de la WordPress Photo Foundation, en su sección Norte y Centroamérica.